Continuamos en Argumentos ya para iniciar este segmento de entrevista y nos acompaña desde el estudio el profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Torre, quien también fue rector de esta casa de estudios para evaluar todo este panorama político electoral, viendo las reacciones que venían desde la Unión Europea, el levantamiento de sanciones y este rechazo que se ha dado por parte del gobierno nacional, y además también evaluar que se veía esa posibilidad, lo decía Vicente Díaz en la mañana, de que quizás esta medida de la Unión Europea era para poder enviar una misión de observación a Venezuela para las presidenciales del 28 de julio, pero ya veíamos que reciente, lo mencionaba Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional, que quizás esta medida para ellos signifique que se va a impedir que esta misión venga a Venezuela y que, bueno, este es el tema más reciente. Así que gracias por acompañarnos en este día para hablar acerca de toda esta dinámica política electoral. Así que bienvenido, señor Luis Fuenmayor. Muchas gracias por permitirme las cámaras y los micrófonos de este programa. Lamento que Rosa no esté, no porque tú estés, me parece muy bien que estés también, pero Rosa creo que está enferma y no puede estar con nosotros hoy. Rosa está hoy de reposo, así que bueno, esperamos que pronto esté aquí. Pero estamos para eso, para seguir abordando y seguir hablando acerca de esa actualidad política y cuán importante y qué consideraciones debe tener pues, las personas en sus casas, que son las que se preguntan qué va a pasar. ¿Podrá venir entonces una misión electoral de la Unión Europea y de esta dinámica que está entonces con este levantamiento de sanciones, que por un momento parecía ser una buena medida y ahora, como vista del parte del gobierno nacional, pues lo rechazan y lo ven como de forma negativa? Pero el gobierno en general nunca ha sido muy partidario de las misiones de observación, incluso les cambia el nombre. Él quiere que venga gente solamente a ver y que no diga absolutamente nada. Pues. No utiliza las misiones como debería utilizarlas en función de tratar de legitimar el proceso. Al gobierno le interesa que el proceso electoral sea legitimado internacional y nacionalmente, de tal manera que no haya dudas en relación con los resultados y logremos entonces de alguna manera después de las elecciones cortar todo este círculo vicioso que viene de elecciones que no son reconocidas, sanciones que se ponen, posiciones más duras del gobierno, más sanciones, que al final y al cabo, al final de cuentas, a quienes perjudica es a los venezolanos, porque no perjudica a ninguno de los jerarcas del régimen, ellos no tienen ningún problema en ese sentido, ellos no van a tener problemas para conseguir sus cosas, para comprar, ni para viajar tampoco, independientemente de que estén prohibidas sus visitas en algunos sitios. Bueno, ahí tienen aviones suficientes para viajar y tienen una buena parte del mundo donde pueden viajar. Entonces, lamentablemente el gobierno asume la conducta de enfrentar simplemente a la Unión Europea. Yo no digo que es que estoy de acuerdo con que la Unión Europea aplique sanciones, por supuesto que no, yo no estoy de acuerdo con que ningún país sancione a otro, porque nosotros no estamos bajo la tutela de ningún otro país, eso es un absurdo. Además, unas sanciones que han demostrado no ser eficientes. Estamos sancionados, pero ahí está el gobierno actuando. El gobierno cubano tuvo y sigue sancionado, y bueno, y pasaron 60 años, y no sé cuánto más pasarán, y sigue allí. Pues de esta manera que las sanciones han demostrado que no son en absoluto eficientes en hacer lo que se supone quieren hacer. Pues. Ahora, lo que sí es que las sanciones mantienen al gobierno en una situación difícil porque, bueno, hemos perdido hasta nuestra soberanía. Resulta que nosotros no somos los que decidimos con quién contrata PDVSA, con quién contratamos nosotros para la explotación del petróleo, ¿no? Con quién contratamos para la explotación del gas, ¿no? Tenemos que esperar que sean los Estados Unidos los que den el permiso para que una empresa pueda venir aquí a la negociación con el país. Eso es una pérdida total de soberanía y eso es algo que el gobierno debería buscar resolver, porque esa es de las cosas más importantes a resolver. Sin embargo, lamentablemente el gobierno más bien busca polarizar más alrededor de las elecciones, busca que, digamos, que el ambiente se enrarezca, que haya más confrontación, que haya más polarización, y yo creo que con eso busca bajar la participación electoral. Se ha dado cuenta que la participación electoral parece que va a ser alta, de acuerdo a las encuestas últimas de empresas serias. Se dice que es una participación parecida o superior a la que hubo en 2015 en las elecciones de Asamblea Nacional, que el gobierno perdió en aquella ocasión.
Bueno, si es una participación de ese tipo, es una participación importante. Algunos la sitúan por encima del 70%, pero hay otros que la llevan incluso hasta cerca del 80% de participación, lo cual sería una participación muy grande, no vista en todas las elecciones las que ha últimas habido este siglo, elecciones. pues. Exacto. Entonces, y si esa participación lleva a la gente a votar en una dirección particular, pues el gobierno tendría perdido las elecciones. ¿Cree entonces usted que esto obedece a estas reacciones que veíamos entonces desde el Consejo Nacional? Hablaba el día de ayer Elvis Amoroso, también veíamos reacciones de diferentes dirigentes del gobierno rechazando entonces este levantamiento de sanciones, que también surgía la pregunta: ¿se rechaza el levantamiento de sanciones a algunos funcionarios en particular? Y lo decía el señor Amoroso: no las acepto. Pero entonces, si no se aceptan, ¿qué sería lo contrario? Pedir nuevamente una sanción no tendría sentido. No habría conducta correcta, porque si las sanciones, si se suspenden unas sanciones y se dice que no se está de acuerdo con esta suspensión, pues entonces que se está de acuerdo con que sigan, no, tampoco, entonces no hay conducta correcta. No hay respuesta correcta por parte del gobierno. Yo creo que cualquier suspensión de sanciones debe ser bienvenida, y lo que hay es buscar que se extienda a todas y que no haya sanciones de ningún tipo. Lo ideal sería hacer una elección sin sanciones de ningún tipo. Ahora, eso el gobierno ha podido negociarlo desde mucho antes. El gobierno no ha negociado todas las cosas que ha debido negociar. Por ejemplo, yo no entiendo cómo un sector de la oposición que dice que está participando electoralmente, sin embargo, sigue apoyando a un grupo de exdiputados que dicen que son la Asamblea Nacional Legítima cuando su periodo terminó en el año 2020, por ejemplo. Pero ahí están y manejan Citgo y manejan recursos de activos venezolanos en el exterior. Yo no entiendo cómo todavía el gobierno permite, no ha negociado, que se acabe eso que llaman Tribunal Supremo Legítimo, que es un grupo de ex magistrados que está en Colombia y que dicen, bueno, que ellos son el Tribunal Supremo, a pesar de que no llegan en número a alcanzar ni siquiera para una sala del Tribunal Supremo real existente. Esas son cosas que el gobierno también debería haber negociado, y sin embargo no las ha negociado. Ni las ha negociado directamente con Estados Unidos, ni las ha negociado con la oposición. Y si las negoció, ha perdido en esas negociaciones, porque hasta ahora no se ha logrado acabar con una situación que realmente es absolutamente absurda. Claro, continúan allí esos puntos estando por establecerse y por definir cómo quedará. De igual forma, también en ese sentido, retomando el tema de las sanciones, ¿qué podría realizar o qué acciones se podrían tomar para que estas medidas y estas reacciones que se dan desde el gobierno en rechazar esta medida de la Unión Europea, entre el hecho de que la Unión Europea no pueda ser observador electoral, qué medidas se pueden tomar? Bueno, yo no critico que el gobierno rechace la participación de la Unión Europea, porque la Unión Europea está sancionando, tiene sanciones contra el país. Entonces, ¿cómo es que un organismo que tiene sanciones contra el país lo vamos a llamar, pero además venga y obsérvenos y después diga si lo hicimos bien o mal? Eso no se entiende. Allí tengo que darle la razón totalmente al gobierno nacional, pues, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente del Consejo Nacional Electoral. Es absurdo, pues. Si la Unión Europea tiene sanciones contra el país, la Unión Europea no puede ser un observador. Habría que buscar otros observadores. Ahora, otros observadores hay. Ese no es el único observador que existe. Y sí necesitamos que haya observación internacional, porque sí se necesita garantizar que la elección, una vez ocurrida, sea aceptada, independientemente de lo que la oposición extremista quiera hacer en el país. Aquí hay gente que cuando uno los ve como declaran, se da cuenta que lo que están es deseosos de que el gobierno declare algo para inmediatamente hablar de fraude. Ya hay quienes dicen, no, es que aquí va a haber un fraude. Antes de que se produzca, ya ellos saben que va a haber el fraude. Entonces, hay gente que dice una cosa, pero está jugando a otra cosa. Y eso es esa es de las cuestiones que mantienen una incógnita alrededor de la figura de Edmundo González, el candidato de la plataforma unitaria. Entonces, mantiene una incógnita, porque si bien tiene unas declaraciones en un sentido, en otro sentido hay una ambigüedad total. Una ambigüedad total. Bien, entonces, y justo sobre ese tema y ese panorama de incertidumbre que está en torno a la candidatura y a las elecciones presidenciales, lo vamos a seguir conversando después de esta pausa con Luis Fuenmayor Toro, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos.